Hay experiencias en la vida que parecen desafiar cualquier lógica. La muerte de un ser querido es una. La pérdida de un sueño es otra. Y una separación ocupa un lugar muy especial dentro de este grupo. Porque cuando una relación termina, no solamente perdemos una persona, perdemos una rutina, perdemos proyectos, perdemos certezas, perdemos una versión de nosotros mismos. Y quizás lo más desconcertante de todo es que seguimos viendo a esa persona existir. No desapareció, no se fue del planeta, sigue ahí, respirando, trabajando, sonriendo, haciendo planes, viviendo, pero ya no con nosotros. Y esa es una de las experiencias más difíciles que puede atravesar un ser humano. Porque tu mente no logra entenderlo. Todavía recuerda los mensajes de buenos días, todavía recuerda las conversaciones hasta la madrugada, todavía recuerda los abrazos, todavía recuerda las promesas, todavía recuerda aquella persona que te decía siempre voy a estar. Y de repente aparece una realidad completamente distinta, una realidad donde esa persona ya no está, o peor aún, está, pero emocionalmente ya no está. Y eso genera una sensación extrañísima, como si estuvieras viendo una película que no pudieses entender. Porque la mente comienza a hacerse preguntas, miles de preguntas. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿En qué momento cambió todo? ¿Por qué no lo vi venir? ¿Por qué yo sigo sintiendo esto y la otra persona parece haber seguido adelante? ¿Por qué alguien que me amó ahora necesita distancia? ¿Por qué alguien que compartía todo conmigo ahora parece no necesitarme para nada? Y entonces aparecen las conductas que todos conocemos. Mirar el teléfono, revisar redes sociales, interpretar estados, buscar señales, intentar desafiar silencios, esperar mensajes, imaginar conversaciones, construir escenarios futuros, volver al pasado, repetir recuerdos y hacerlo una y otra vez. Como si la respuesta estuviera escondida en algún detalle que todavía no vimos. Pero hay algo que casi nadie nos explica cuando atravesamos una ruptura. La mayoría de las personas creen que sufren porque perdieron a alguien. Y muchas veces eso es cierto, pero no es toda la verdad. Porque detrás de ese dolor suele existir algo mucho más profundo. Lo que se rompe no es solamente una relación, se rompe una estructura psicológica, se rompe una identidad, se rompe una imagen sobre cómo creíamos que iba a ser nuestra vida. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué elegimos a las personas que elegimos para compartir nuestra vida? Porque si lo pensamos fríamente, entre millones de personas posibles terminamos enamorándonos de una. Y esa elección rara vez es casual. Creemos que elegimos desde la conciencia. Creemos que elegimos desde la razón. Creemos que elegimos porque alguien nos gustó, pero la realidad es mucho más profunda. Existe una enorme cantidad de información actuando debajo de nuestra conciencia. Información que aprendimos durante toda nuestra vida. Información que absorbimos cuando éramos niños, incluso antes de tener capacidad de comprenderla. Nuestros padres nos enseñaron sin darse cuenta qué era el amor. Nos enseñaron qué esperar de una relación, nos enseñaron cuánto valemos. Nos enseñaron si el amor era seguro o peligroso, si era abundante o escaso, si había que ganárselo o simplemente recibirlo. Y toda esa información quedó grabada. A veces de forma tan profunda que ni siquiera sabemos que está ahí. Y aquí aparece una idea que transformó mi manera de entender las relaciones. La idea del espejo. La vida tiene una capacidad extraordinaria para mostrarnos aquello que todavía no hemos visto dentro de nosotros. Por ejemplo, si creciste sintiendo abandono, es posible que seas extremadamente sensible a cualquier señal de distancia emocional. Si creciste sintiendo que debías esforzarte para ser querido, probablemente atraigas relaciones donde siempre tengas que demostrar tu valor. Si creciste sintiendo que nunca eras suficiente,
Quizás termines eligiendo parejas cuya aprobación se convierta en una necesidad permanente. No porque estés condenado, no porque tengas mala suerte, sino porque el inconsciente intenta mostrarse, intenta hacerse visible, porque aquello que permanece oculto sigue gobernando nuestra vida. Y entonces ocurre algo increíble. La persona que hoy te está rompiendo el corazón quizás también te está mostrando una puerta hacia algo que necesitas descubrir. Y sé que esto puede resultar difícil de escuchar, porque cuando estamos sufriendo queremos recuperar a la persona, queremos volver atrás, queremos arreglar la relación, queremos que todo vuelva a ser como antes, pero a veces la vida tiene otros planes. A veces la separación aparece para obligarnos a mirar aquello que llevamos años evitando. Quizás el miedo al abandono, quizás la dependencia emocional, quizás la necesidad constante de validación, quizás la creencia de que no somos suficientes, quizás heridas que ni siquiera nacieron con nosotros. Heridas que vienen de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de generaciones enteras que también hicieron lo que pudieron con sus propios dolores. Y entonces comprendemos algo enorme. La persona que se fue no creó la herida, la iluminó, la hizo visible, la puso frente a nuestros ojos. Y aunque eso duele, también representa una oportunidad enorme. Porque cuando vemos una creencia, podemos cuestionarla. Cuando cuestionamos una creencia, podemos transformarla. Y cuando transformamos una creencia, transformamos nuestra vida. Por eso muchas veces una separación termina siendo uno de los mayores actos de amor que recibimos. No porque sea agradable y no porque sea fácil, sino porque nos obliga a encontrarnos con nosotros mismos. Y ahí aparece la verdadera pregunta. Y esa pregunta no es ¿cómo hago para recuperarlo? No es ¿cómo hago para que vuelva? Sino ¿qué vino a mostrarme esta experiencia que tanto duele? Porque esa pregunta cambia todo, te devuelve el poder, te saca del rol de víctima y te convierte en protagonista de tu transformación. Quizás esta persona llegó exactamente cuando tenía que llegar y quizás se fue exactamente cuando se tenía que ir. No porque el dolor sea necesario, sino porque el aprendizaje estaba listo. Y si algún día vuelve, volverá a encontrarse con una versión diferente de vos. Y si no vuelve, descubrirás que la verdadera historia nunca fue acerca de esa persona, fue acerca de vos, acerca de quien estabas destinado a convertirte. Porque algunas personas llegan para acompañarnos y otras llegan para despertarnos. Y muchas veces las que más duelen son justamente las que vienen a despertarnos. Por eso hoy quiero dejarte una idea, una sola. Tal vez esta separación no sea el final de tu historia. Tal vez sea el comienzo del encuentro más importante de toda tu vida. El encuentro con vos mismo. Y cuando eso sucede, ya no preguntas por qué se fue. Empiezas a preguntarte, ¿qué parte de mí necesitaba despertar? Y esa pregunta tiene el poder de transformar para siempre el significado de toda esta experiencia. Nos vemos en el próximo video y gracias por estar ahí.